Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. Las frondas densas y oscuras de la Amazonía se abrían paso ante la expedición liderada por el profesor Harold Monroe. Eran 4 hombres, unidos por una misión en apariencia sencilla: buscar respuestas sobre el paradero de un grupo de jóvenes documentalistas desaparecidos en los confines del Amazonas. Con cada paso hacia el corazón de la jungla, el equipo de Monroe dejaba atrás la civilización, internándose en un entorno desconocido, lleno de sonidos inquietantes y una sensación de peligro latente. Cada crujido de las ramas, cada grito distante de animales, les recordaba que estaban entrando en un reino donde ellos no eran bienvenidos. La espesura parecía cerrar filas tras de ellos, como si la selva misma quisiera atraparlos para siempre. Los jóvenes desaparecidos, liderados por Alan Yates, habían viajado allí para rodar un documental sobre las tribus aisladas, dispuestos a registrar la verdad salvaje. Pero esa misión había desatado algo que ninguno de ellos había podido prever. La selva era implacable, y lo que pretendían filmar desde una perspectiva occidental y distante terminó atrapándolos, haciéndolos olvidar los límites que separan la moralidad de la barbarie. Habían cruzado la línea entre la curiosidad y la arrogancia, y la selva, con su antigua sabiduría, había cobrado su precio. La selva respiraba, observaba, y pronto los documentalistas comprendieron que eran los cazados y no los cazadores. Monroe y su equipo, con la ayuda de un guía local, encontraron las primeras pistas en las chozas destartaladas de una tribu. Las chozas parecían abandonadas apresuradamente y un aire de muerte colgaba en el ambiente. Las paredes estaban manchadas de algo que parecía sangre vieja, y huesos dispersos se mezclaban con restos de cámaras. Una hedora podredumbre flotaba en el aire, haciendo que la piel de Monroe se erizara. A medida que avanzaban, descubrieron los restos de cámaras y rollos de película abandonados, fragmentos de lo que parecían ser los últimos momentos de los cineastas. Las cámaras destrozadas estaban cubiertas de lodo y sangre seca, como si fueran los vestigios de un ritual oscuro. Pero la selva no entregaba sus secretos sin antes demandar algo a cambio. Las miradas hostiles de los nativos, sus cuerpos pintados y sus gestos de desconfianza indicaban que los forasteros ya habían dejado una profunda herida, un eco de sufrimiento que había enrarecido el aire y llenado la jungla con susurros de venganza. Las noches eran aún peores. Los hombres del equipo se turnaban para montar guardia, pero la sensación de ser vigilados era constante. Los sonidos se multiplicaban cuando la oscuridad lo cubría todo. Ruidos extraños surgían de la espesura, el crujido de ramas que no deberían romperse, risas bajas y guturales que parecían surgir de la nada,
ojos brillantes entre los árboles que desaparecían al enfocarlos con la linterna. Pero lo peor eran las sombras. Parecían bailar en los márgenes de la vista, figuras oscuras que se movían con agilidad imposible, figuras que, aunque solo fueran vislumbradas por un segundo, provocaban un escalofrío profundo. La jungla tenía sus propios ojos y oídos, y no les permitiría escapar sin antes mostrarles la oscuridad que albergaba. Finalmente, después de ganarse con esfuerzo la confianza de una de las tribus, Monroe logró obtener los rollos de película que los jóvenes habían grabado. Las negociaciones no fueron fáciles. Las miradas de los nativos estaban cargadas de resentimiento y sus cuerpos rígidos parecían contener un odio primitivo que solo la selva podía alimentar. El chamán de la tribu los miró con unos ojos vacíos y oscuros, como si fueran pozos sin fondo. Monroe no pudo evitar estremecerse cuando el hombre extendió las cintas hacia él, sus dedos huesudos rozando los suyos con una frialdad helada. Regresó a la civilización con el material, sintiendo una mezcla de alivio y temor, sin saber si estaba listo para descubrir lo que aquellos lentes habían registrado. Cuando las cintas fueron reproducidas, la verdad se desplegó de manera brutal. Monroe observó con una creciente mezcla de horror y repulsión cómo los jóvenes documentalistas, lejos de ser las víctimas que él había imaginado, se habían convertido en depredadores en su búsqueda del material perfecto. Los primeros minutos de la grabación mostraban imágenes de la belleza salvaje del Amazonas, pero pronto la cámara se tornaba cómplice de actos atroces. Habían abusado de la confianza de las tribus, quemando chozas, aterrorizando a los nativos y obligándolos a actuar para la cámara como si fueran personajes en una historia sensacionalista creada por ellos. Los gritos de los aldeanos, el fuego devorando sus hogares y las expresiones de terror eran capturados con una frialdad desalmada. Finalmente, después de ganarse con esfuerzo la confianza de una de las tribus, Monroe logró obtener los rollos de película que los jóvenes habían grabado. Las negociaciones no fueron fáciles. Las miradas de los nativos estaban cargadas de resentimiento y sus cuerpos rígidos parecían contener un odio primitivo que solo la selva podía alimentar. El chamán de la tribu los miró con unos ojos vacíos y oscuros, como si fueran pozos sin fondo. Monroe no pudo evitar estremecerse cuando el hombre extendió las cintas hacia él, sus dedos huesudos rozando los suyos con una frialdad helada. Regresó a la civilización con el material, sintiendo una mezcla de alivio y temor, sin saber si estaba listo para descubrir lo que aquellos lentes habían registrado. Cuando las cintas fueron reproducidas, la verdad se desplegó de manera brutal. Monroe observó, con una creciente mezcla de horror y repulsión, cómo los jóvenes documentalistas, lejos de ser las víctimas que él había imaginado, se habían convertido en depredadores en su búsqueda del material perfecto. Los primeros minutos de la grabación mostraban imágenes de la belleza salvaje del Amazonas, pero pronto la cámara se tornaba cómplice de actos atroces. Habían abusado de la confianza de las tribus,
quemando chozas, aterrorizando a los nativos y obligándolos a actuar para la cámara como si fueran personajes en una historia sensacionalista creada por ellos. Los gritos de los aldeanos, el fuego devorando sus hogares y las expresiones de terror eran capturados con una frialdad desalmada. Pero la selva no perdona, y el ciclo de violencia terminó por cerrarse sobre ellos, desatando una justicia primitiva, una revancha que los llevó a su destino final. Las imágenes se volvieron cada vez más caóticas. La cámara temblaba mientras los cineastas intentaban escapar. La respiración agitada y los jadeos llenaban el micrófono. Rápidas tomas de figuras emergiendo de la oscuridad, rostros pintados de rojo y negro, lanzas levantadas al cielo. Los cineastas gritaban pidiendo misericordia, pero la selva había decidido cobrar su deuda. La última imagen fue la de Alan Yates, mirando directamente a la cámara, sus ojos desorbitados por el miedo, antes de que una mano lo arrastrara hacia la espesura. Detrás de él, sombras frenéticas se movían, y entre ellas parecía distinguirse un rostro desfigurado, una especie de entidad que encarnaba toda la venganza de la selva. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios qué fue lo que más te asustó de este relato. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves.